En la parte final de la sesión del último domingo estuvimos leyendo el pasaje de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 1 al 7, y fue el texto que leímos al inicio de nuestra sesión de hoy. Un pasaje donde Simón Pedro escribe a los hermanos y les alienta, pero es interesante esta sección de los 7 primeros versículos del capítulo 1 de Segunda de Pedro, porque hay algunas cosas que quiero ponerle en contexto para que entendamos. Mire, una de las claves que encontramos en las epístolas de Pedro, una de ellas es que la vida cristiana, en medio de nuestro día a día, en medio de nuestro caminar, es de una forma o de otra una preparación para lo porvenir. Lo que nosotros vivimos aquí es nada más como un preámbulo y un anticipo de lo que viene. Y usted se preguntará, pero ¿en qué manera lo que yo vivo aquí en el presente es un anticipo de lo que va a venir en el tiempo escatológico, en el final, cuando reinemos con el Señor? Bueno, este es un tiempo preparativo, es un tiempo donde Dios está trabajando con nosotros para que nosotros nos demos cuenta que en medio de este escenario en el cual Dios nos permite vivir, con todo lo negativo, con todas las dificultades, con todas las complejidades que muchas veces nos toca enfrentar, es el escenario en el cual somos moldeados por Dios. Este es el escenario donde somos moldeados por el Señor para poder entender que un día vamos a estar con Él y que ciertamente vamos a disfrutar plenamente del carácter de ese reino escatológico que un día se va a manifestar. Ciertamente las promesas en la palabra de Dios es que un día estaremos con el Señor y reinaremos con Él. Ciertamente la Biblia llega y dice que un día al estar en su presencia Él va a reinar, vamos a experimentar ese cielo nuevo y esa tierra nueva que nos presenta el libro de Apocalipsis. Pero en medio de ese escenario, aquellos que son del Señor, dice la Biblia que vamos a reinar con Él. Pero ¿por qué esta vida es un anticipo o es un preámbulo a todo eso? Porque lo que Dios está queriendo forjar aquí, en este plano, en medio de nuestro día a día, es moldearnos y trabajar en nosotros para que podamos entender cuál es el carácter de ese reino y de ese rey, porque un día nos va a tocar estar con Él y ciertamente ser parte de todo ello. Pero mientras estamos aquí, Dios no está queriendo que nosotros pasemos por esta vida y que nuestro carácter y nuestra vida no sea transformada. Como creyentes y como hijos de Dios, Dios no está queriendo que usted y yo simplemente nos conformemos con ciertos pequeños detalles en la vida espiritual. Dios está queriendo que usted y yo podamos disfrutar de una vida plena con Él. Dios está queriendo, porque esta vida plena que Dios está queriendo que disfrutemos ahora y aquí es solamente una sombra comparado con lo que Dios tiene para nosotros. Pero aunque es una sombra, es un escenario donde Dios nos equipa, nos moldea, nos da forma y permite que nosotros, como hijos del reino, podamos reproducir el carácter que Dios quiere que se manifieste en medio de nosotros. Porque cuando veamos eso y experimentamos eso, nos vamos a dar cuenta que eso es lo que Dios nos está anticipando que se va a dar cuando estemos con Él. Me fascinan las palabras del Sermón del Monte en Mateo, capítulo 5, versículo 44 y 45. Porque Jesús, cuando predica en el Sermón del Monte, llega y dice en Mateo 5,
44 y 45 dice de la siguiente manera: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Para que seamos hijos del Señor, hijos del reino, nosotros tenemos que aprender a vivir bajo los criterios del reino. Y lo que dice Jesús en este pasaje de Mateo 5 es que tenemos que aprender a amar a nuestros enemigos, inclusive aquellos que nos ultrajan, aquellos que hablan de nosotros, aquellos que nos atacan, porque al final de cuentas el carácter del reino de Dios y el carácter de aquellos que somos hijos del reino de Dios, lo que debe prevalecer en nosotros es un amor que nos permite inclusive poder amar a aquellos que no me aman. Entonces, cuando usted y yo experimentamos ese nivel de amor que nos permite amar a aquellos que no nos aman, nosotros estamos logrando entender cuáles son las pautas y los criterios del reino de Dios. Estamos empezando a entender cuáles son esas pautas del gobierno de Dios, del reinado de Dios, y que un día van a ser manifestadas plenamente en medio de este mundo, en medio de esos cielos nuevos y esa tierra nueva transformada que Dios nos promete. Y es por eso que este escenario en el cual usted y yo nos desenvolvemos es un escenario donde Dios está queriendo moldear ese carácter, para que entendamos cuál es el carácter del reino de Dios y de aquellos que nos llamamos hijos del reino. Por eso es que Dios tiene expectativas en cuanto a nosotros, y Él las expresa en el Sermón del Monte a lo largo del capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, en el Evangelio. Por eso es que en 5:48 Él llega y dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo que está diciendo Jesús y enfatizando Jesús es la necesidad de que en nosotros se forme un carácter auténticamente espiritual, un carácter que se forje en nuestras vidas. Y cuando dice ser perfectos como Él es perfecto, no es que usted va a convertirse en Dios, no, sino que usted pueda replicar ciertas características que Dios está queriendo que se manifiesten en nosotros como hijos del reino de Dios. Entonces, esta vida, cuando yo la empiezo a visualizar como un escenario en el cual Dios está puliéndome, Dios está trabajando conmigo, Dios día a día está usando distintas situaciones, distintas circunstancias, distintos eventos para trabajar con mi carácter. Me doy cuenta que Dios no tiene una actitud pasiva. Él está activamente queriendo moldearnos. Él está queriendo activamente trabajar en nosotros y moldear nuestras vidas para que podamos madurar y entender que esto es nada más un anticipo de lo que viene. Cuando usted y yo entendemos qué es y cómo Dios quiere que nosotros vivamos en este plano terrenal, en medio de este mundo, en medio de esta sociedad, cuando nosotros logramos entender eso y empezamos a vivir bajo los criterios del reino de Dios, Dios empieza a moldearnos. Dios le empieza a dar forma a nuestras vidas y empieza a trabajar en esos aspectos de nuestro temperamento, en esos aspectos de nuestro carácter. Dios empieza a incentivar y alentar que ciertos comportamientos, ciertas dinámicas se den en nosotros. ¿Para qué? Para nosotros crecer, para nosotros fructificar, para nosotros dar fruto espiritual, para nosotros desarrollarnos. Porque ciertamente cuando
empezamos a ver eso en nuestras vidas, nos vamos a percatar que esa es la dinámica del reino de Dios. Y esa es la dinámica que un día vamos a disfrutar en ese reino escatológico cuando estemos con el Señor. Pero qué interesante es este tema de Dios moldeando nuestro carácter. Y probablemente en medio de este escenario surgen preguntas. Y es natural que surjan preguntas de parte de muchos de nosotros. Una de ellas podría llegar a ser: ¿por qué yo tengo que llegar a ser como Cristo? ¿Por qué es que la Biblia llega y dice que nosotros tenemos que llegar a ser semejantes a Cristo? Semejantes a su imagen, dicen algunos pasajes de la Escritura. ¿Por qué yo tengo que llegar a ser como Él? Dice la palabra del Señor en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Llega y dice la Escritura: nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina. Y qué impactante este pasaje de la palabra de Dios, porque lo que nos está diciendo el apóstol Pedro es que Dios nos ha entregado una cantidad maravillosa de promesas. Y es a través de esas promesas que nosotros podemos participar de las bendiciones espirituales de Dios. A través de esas promesas que Dios nos ha hecho, a través de esas promesas que Dios nos ha entregado. Pero mire, algunas personas podrían llegar y decir, algunos podrían pensar: bueno, es que yo soy partícipe de las promesas y de las bendiciones de Dios, porque Dios ya me otorgó eso cuando yo nací de nuevo y experimenté esa vida nueva que me otorgó el Espíritu de Dios. Ya Dios me dio esas promesas, ya Dios me las entregó desde que yo nací de nuevo y experimenté una conversión, un cambio en mi vida. Dios me dio eso. Ciertamente Dios, desde el momento en que vino y empezó a hacer una transformación en tu vida y en la mía, Él empezó a poner, Él empezó a activar, Él empezó a operar, Él empezó a trabajar en nosotros de una manera dinámica y activa. Ciertamente, desde que tomamos esa decisión, Dios empezó a operar de una manera extraordinaria. Pero qué impactante el versículo 4, porque el verso 4 llega y dice: por medio de las cuales, hablando de las promesas que Dios nos ha dado y lo que Dios ha puesto en nosotros, de esas promesas, para que por ellas llegaseis a ser. Y miren esa expresión: llegar a ser. Llegasteis a ser o llegáis a ser. Ese llegaseis a ser no es una expresión que tiene que ver solamente con el pasado, con algo que Dios ha hecho, sino ese llegaseis a ser está hablando de una acción permanente de Dios, donde Dios está haciendo algo en nosotros constantemente. Y es que ciertamente Dios no solamente ha operado algo en el momento en que usted le recibió en su corazón, sino que Él sigue haciendo algo hoy y probablemente mañana también. Dios va a estar permanentemente procurando que nosotros lleguemos a ser participantes de los beneficios espirituales, de las bendiciones espirituales que Dios tiene para nosotros. Entonces, ese llegar a ser es algo que no solamente tiene que ver con lo que Dios hizo, tiene que ver con lo que Dios sigue haciendo todos los días, con lo que Dios sigue llevando a cabo todos los días en nosotros. Y es por eso que Primera de Pedro, allí mismo en ese libro, en estas cartas de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, mire lo que dice el apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
para que por ella crezcáis para salvación. Qué interesante cuando el apóstol llega y le dice a los hermanos: ustedes necesitan desear. Yo me pregunto, ¿qué es desear? Desear es cuando usted tiene un anhelo intenso interno en usted. Cuando en usted hay una inquietud permanente por algo. Una inquietud que lo lleva a buscar, que lo lleva a hacer, que lo lleva a moverse. Usted debe desear, como un niño recién nacido, la leche espiritual. Y esta comparación que hace el apóstol es para llegar y decir que todos nosotros, cuando experimentamos la salvación que Dios nos da, nosotros nos convertimos en bebés espirituales, que nacemos a una nueva vida espiritual, nacemos en Cristo y empezamos un proceso, así como un recién nacido que empieza a ser cuidado, que empieza a ser atendido, que necesita ciertos cuidados, que necesita ser alimentado de leche espiritual, porque ese alimento nos va a permitir crecer de una manera exponencial, nos va a permitir crecer y desarrollarnos plenamente. Entonces, esa imagen que usa Pedro no es la imagen de alguien que recibe algo de parte de Dios y dice: no, Dios ya me entregó eso hace mucho tiempo atrás. Y llega y ve eso solamente como algo que Dios llevó a cabo en algún momento de mi vida, sino que se da cuenta de que yo soy un bebé, un niño espiritual, y necesito estar siendo alimentado permanentemente. Necesito estar en un proceso permanente de ser guiado, ser instruido, ser enseñado. ¿Para qué? Para poder crecer en el conocimiento del Señor. Nosotros necesitamos, como creyentes, desarrollar capacidades y aptitudes para poder madurar en la fe, y eso es lo que sucede con usted y conmigo. Desde el momento en que usted dio ese paso de seguir al Señor y empezó a tener un contacto con la palabra, y la palabra empezó a edificarle, la palabra se empezó a convertir en un alimento espiritual, usted empezó a crecer. Y usted empezó a darse cuenta que ese alimento era vital para su desarrollo. Pero ciertamente Dios no está queriendo y Dios no está deseando que usted y yo nos quedemos como recién nacidos toda la vida. Dios no está queriendo que usted y yo sigamos bebiendo solamente leche espiritual y que pasemos así el resto de nuestras vidas. La expectativa de Dios es que ese niño, ese recién nacido crezca, ese recién nacido se desarrolle, ese recién nacido pueda fructificar, pueda crecer, y con el paso del tiempo aquel recién nacido se convierte en un niño, en un adolescente, en un adulto, empieza a madurar y empieza a desarrollarse su vida. Hay un proceso de madurez y de desarrollo. Entonces, Dios está interesado en que usted y yo, como hijos del reino de Dios, podamos darnos cuenta que Dios nos tiene en el proceso de esta vida para moldearnos y trabajar con nosotros. Y puede ser que Dios lo está haciendo con usted todos los días. Y hay momentos y ocasiones donde puede ser que no nos percatamos de eso, pero Dios inclusive puede estar usando algunas situaciones que estás viviendo como un instrumento para moldearte. Aquello que yo o aquello que usted ve como un problema, puede ser que Dios lo está viendo como una oportunidad para que usted crezca. Puede ser que aquello que nosotros vemos como un inconveniente o como una piedra en el camino, un tropiezo en el camino, una dificultad que nos está llenando de aflicción, puede ser que Dios está mirando eso como una oportunidad para nosotros madurar y crecer, y que Dios puede usar para moldearnos. Y por eso hablábamos y hemos estado tratando de que las dificultades y las pruebas de la vida muchas veces se convierten en los medios que Dios permite para que nosotros podamos ser trabajados,
Inclusive esas situaciones que muchas veces vienen repentinamente a nuestras vidas, que no las anticipamos, que no las esperábamos, que ni siquiera las deseábamos, pero se suscitaron. Y de un momento a otro esas situaciones se manifiestan y Dios, aquello que era un problema, que era una dificultad, Dios lo puede empezar a usar como un instrumento para moldearnos y trabajar con nosotros. ¿Por qué? Porque en el proceso de ser niños recién nacidos o niños espirituales, Dios nos da su alimento, pero también nos hace crecer a través de ese alimento y a través inclusive de las circunstancias, para que ese alimento nos permita enfrentar y lidiar con lo que podemos estar viviendo en medio de la vida. Dios nos está preparando. Dios está trabajando con nosotros, Dios nos está moldeando de una manera especial. Dios puede ser que en este momento está usando un martillo y un cincel para trabajar ciertas cosas en nosotros. Puede ser que Dios está tomando su cincel y está dándole allí a usted y a mí. Nos está moldeando en algunos aspectos y en algunas áreas para que nosotros podamos ser moldeados a su imagen. Dios sigue y quiere continuar trabajando con nuestro carácter. Dios quiere seguir forjando en nosotros su carácter. Dios quiere seguir operando en nosotros de una manera extraordinaria. Y es por eso que debemos de tener presentes que Él quiere y debemos de entender que Él sigue llevando a cabo su obra en nuestros corazones. Otra pregunta: ¿qué se necesita para lograr este objetivo de alcanzar esa madurez, de alcanzar ese estatus, esa condición de madurez espiritual? Pasar de ser un recién nacido que se alimenta con leche espiritual a poder ser un adulto que come alimento sólido, usando esa ilustración como un ejemplo para hablar de desarrollo espiritual. ¿Qué se necesita para lograr todo esto? Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 1 de Segunda de Pedro, que estamos usando como texto. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 5. Vosotros también, poniendo toda la diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Mire, cuando yo veo este pasaje de la Escritura, yo lo primero que necesito entender es que yo, para entender este texto, tengo que haber experimentado un nuevo nacimiento. Para yo poder entender esto de ser diligente en esto mismo, de ser diligente en huir de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de ser diligente de apartar mi vida para Dios, de ser diligente de vivir una vida que le glorifique, de ser diligente en buscarle a Él y que su carácter sea formado en mí. En medio de ese proceso yo debo de entender que la única manera para poder experimentar eso es haber experimentado su gracia y la vida nueva que Él otorga. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento, no puede entender esto. No puede entenderlo, ni lo va a poder experimentar. Para poder experimentarlo, yo tengo que haber experimentado esa transformación que solamente Dios produce en el corazón, y de la cual Pablo, se habla en Juan capítulo 3, que Jesús habló con Nicodemo. Una transformación del corazón. Yo no puedo experimentar ese obrar, esa actitud diligente de añadir cosas a nuestra vida si en mí no está operando el poder del Espíritu de Dios, ese poder de resurrección que levantó a Jesús y que opera en nosotros para hacernos vivir esa experiencia del nuevo nacimiento. Necesitamos haber nacido de nuevo.
Y lo segundo que necesitamos hacer es tomar una actitud de diligencia. Y mire, ser diligente es algo que tiene que ser intencional. Cuando hablamos de diligencia, estamos hablando de tener intencionalidad. Levantarme cada mañana y entender, Dios está haciendo una obra en mí. Dios está trabajando en mi vida, pero yo necesito fomentar y propiciar ciertas cosas en mi vida. Si yo sé que hay ciertos asuntos en mi día a día, que hay ciertas actitudes y ciertos comportamientos que no van a añadir a mi vida virtud, que no van a añadir a mi vida conocimiento, que no van a añadir a mi vida dominio propio, que hay ciertas cosas que no van a traer paciencia, ni piedad, ni afecto fraternal, ni amor, simplemente yo no voy a participar de ellas. Lo que voy a hacer es desecharlas, lo que voy a hacer es apartarlas. ¿Por qué? Porque esas cosas no me van a permitir poder crecer y madurar espiritualmente. Entonces, ¿qué necesito hacer? Necesito entender, yo necesito experimentar un nuevo nacimiento. Y si usted y yo hemos tenido ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, usted experimenta la vida nueva que Cristo Jesús otorga. Y es por esa vida nueva que Él nos ha otorgado que usted y yo podemos diligentemente estar de manera perseverante procurando añadir todas estas virtudes a nuestra vida. Esas virtudes las busco, las procuro, las anhelo, las quiero para mí. Diligentemente e intencionalmente estoy buscándolas, estoy procurando, y el mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a impulsar a ellas. El mismo Espíritu de Dios que mora en nosotros nos va a incentivar para que nosotros estemos activando esas virtudes y esas cualidades en nuestras vidas. Surge otra pregunta, una tercera pregunta. ¿Qué posibilidades tengo yo de llegar a ser como Cristo en medio de este proceso de añadir todas estas cosas a mi vida? Es que ciertamente si usted las añade a su vida, usted va a poder llegar a ser como Cristo. Ser moldeados a su imagen, como dice la palabra. Ser moldeados de manera que podamos reflejar y poner de manifiesto aquellas cosas que el Señor quiere que se pongan de manifiesto en nosotros. Algunos podrían llegar y decir, no, pero es que ya estos niveles de madurez, ya esos niveles de, ya ese estatus, eso solamente algunas personas lo pueden lograr. Mire, hay muchas veces, hermanos, dentro de las iglesias que piensan que los únicos que pueden lograr esos niveles de conocimiento y de desarrollo de cualidades y de características como las que se describen aquí es solo el pastor y ciertos líderes y ciertos hermanos, y pareciese que tenemos la idea de que solamente ciertas personas pueden desarrollar estas cualidades en sus vidas. ¿Sabe qué? Que ese es un tremendo error. La palabra de Dios llega y dice que nosotros podemos experimentar y podemos ver esas cosas desarrollarse en nosotros, todas estas cualidades y virtudes, y no necesitamos ser el pastor de la iglesia. Todos los cristianos, y mire qué impactante las palabras de Pedro en el primer versículo de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Cuando Pedro menciona en el versículo 1, está diciendo: estoy escribiéndoles a los que han experimentado, han alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué han alcanzado? Los hermanos a los cuales Pedro les escribía. ¿Qué han alcanzado? Una fe. Y dice que esa fe que ellos han alcanzado
es una fe igual a la fe que él, Pedro, y el resto de los apóstoles también habían alcanzado. Entonces la fe no era un asunto solamente que disfrutaban el grupo selecto que Jesús había llamado y que caminaron con el Maestro. No solamente ellos disfrutaban de esa fe plena, en una relación abierta y cercana con Dios, sino que también los hermanos a los cuales Pedro les escribe, dice: ustedes también tienen una fe que se les ha sido otorgada, y esa misma fe es la que nosotros tenemos. Ustedes la han experimentado y es la misma fe que nosotros experimentamos. Así que, amados hermanos, quitemos de nuestra mente y de nuestros pensamientos esa idea equivocada de que hay cosas en el plano espiritual que solamente la experimentan los pastores, los maestros, los profetas, los apóstoles, aquellos que ejercen un liderazgo en la iglesia. No, la palabra de Dios nos dice que esa fe y esa plenitud de fe que sobreabunda es algo que podemos disfrutar todos. Todos nosotros podemos disfrutar de eso en nuestras vidas, de los privilegios de Dios, de los recursos de Dios. Usted y yo tenemos acceso a todo ello. Y Dios nos hace partícipes, su Espíritu está allí operando en nosotros para que podamos experimentar todo eso en nuestras vidas, que nuestras vidas puedan fructificar y crecer. No piense y quite de su mente esa idea de que hay ciertas cosas que solamente las viven, las experimentan cierto tipo de cristianos. Los que hemos nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios mora en nosotros, podemos disfrutar y experimentar plenamente esa fe de la cual Pedro habla, que podemos disfrutar cualquier creyente, cualquier hijo de Dios, cualquier hijo del reino de Dios. Amados hermanos, una cuarta pregunta que surge, que probablemente muchos de nosotros podíamos hacernos en este proceso de crecimiento y de madurez y de desarrollo de nuestro carácter: ¿con qué recursos puedo contar para alcanzar este propósito? ¿Cuáles son los recursos con los cuales yo cuento para poder madurar espiritualmente y que mi carácter se desarrolle espiritualmente? ¿Con cuáles recursos yo cuento? Mire, me fascina el versículo 3 y 4 porque llega y dice, hay varias expresiones ahí muy significativas. Dice el 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Subraye eso, todas las cosas. Cuando usted lee esa expresión, ¿qué viene a su mente? Todas las cosas. Dios está hablando de dos o tres cosas solamente. Está diciendo que todo. Y mire, posteriormente llega y dice que pertenecen a la vida y la piedad, nos han sido dadas. Subraye la expresión, nos han sido dadas. Todas las cosas nos han sido dadas. ¿Por quién? Por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento de aquel que nos llamó. Cuando usted empieza a conocer a Dios, cuando usted empieza a caminar en una relación cercana con Él, ese conocimiento que adquirimos de Él, ese conocimiento que empezamos a tener del Señor, hace que todas las cosas nos han sido dadas. Dios nos empieza a otorgar. Dios empieza a trabajar en nosotros y a poner en nosotros todos los recursos que necesitamos para poder crecer espiritualmente. Cuando usted y yo entendemos eso, que por el conocimiento de Dios, y por eso es tan importante esta expresión, el conocimiento de Dios. Cuando usted está en un proceso continuo de conocer a Dios, de conocerle a Él, donde en su vida y en la mía conocer al Señor es parte trascendental, ir a su palabra y entender qué quiere para mí, conocer el carácter de mi Dios a través de lo que leo, a través de mi tiempo de comunión con Él. Cuando yo estoy en ese proceso, amado hermano,
Dios empieza a llevar una obra maravillosa y Él empieza a forjar en nosotros un carácter maravilloso. Y a nuestras vidas empiezan a añadirse todas esas cosas que necesitamos para nuestro desarrollo. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, allí donde estamos, verso 10. Por lo cual, hermanos, mire lo que dice. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Cuando después de que le dice Pedro a los hermanos que deben de añadir ciertas cosas a su vida, él llega y les dice: si esas cosas abundan en ustedes, si esas cosas sobreabundan en sus vidas, ustedes no van a estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Dios, ustedes van a conocer plenamente a Dios. Y cuando conocen plenamente a Dios, ustedes van a hacer que esas cosas les permitan estar firmes. Mire, cuando nosotros añadimos todas estas cosas a nuestras vidas, ¿qué es lo que va a suceder? No vamos a caer, porque vamos a poder estar firmes. Vamos a poder estar en ese estatus y en esa condición de madurez espiritual con la cual vamos a poder enfrentar los dilemas y las circunstancias de la vida. Entonces, si usted y yo estamos en un proceso de desarrollo y a través del conocimiento de Dios empezamos a añadir a nuestras vidas todos estos aspectos, empezamos a añadir a nuestras vidas todos estos elementos, ¿qué es lo que sucede? Amado hermano, tenga la plena seguridad de que usted va a ser un hombre y una mujer firmes en su caminar con Dios. Usted va a poder estar firme, usted no va a caer. Por eso es que el versículo 10 llega y dice: vamos a hacer firme nuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeremos jamás. No caeremos jamás. ¿Por qué? Porque nuestra vida va a estar cimentada en la verdad, porque nuestra vida está cimentada en el conocimiento de Dios, porque nuestra vida va a estar en un constante proceso de crecimiento y desarrollo. Por eso usted y yo no podemos conformarnos con sencillamente vivir una vida espiritual, de situaciones o ocasional. Una vida espiritual donde mi experiencia con Dios se limita a ciertos momentos en ciertos programas de culto. Nuestra vida espiritual no se puede limitar a ciertos momentos particulares de la semana. Nuestra vida espiritual tiene que estar en una permanente conexión con Él, en una permanente intimidad con Él, en una permanente cercanía con Él. Y es en ese proceso que Dios nos reafirma que sus promesas, las promesas que Él nos ha dado, nos van a cimentar y nos van a dar la fuerza para poder permanecer consolidados y firmes ante cualquier circunstancia. Y eso nos permite entender que ese tipo de carácter que se va a formar en nosotros es el carácter que va a identificar a ese reino escatológico cuando el Señor reine en medio de nosotros, en medio de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Y Dios por eso nos quiere hacer ver que eso es un anticipo de lo porvenir. Cuando usted logra entender, estoy en un proceso de continua transformación y quiero que Dios siga transformando mi vida hoy. Cuando me levanto cada mañana, quiero que Dios siga trayendo transformación a mi mente y a mis pensamientos hoy. Quiero que Dios siga hoy renovando mis fuerzas, dándome nueva vitalidad, estimulándome cada día. Quiero que Dios siga operando en mí. Él va a cumplir su propósito en mí, y tenga la plena seguridad de algo. Tenga la plena seguridad de algo, de que Dios no es alguien que dice que va a hacer algo y no lo hace, porque Él no es ser humano para mentir.
Cuando Dios dice y promete que Él va a trabajar en tu vida y en la mía, Él lo va a hacer. Pero usted y yo tenemos que decirle: Dios, hazlo. Aquí estoy. No quiero ser, ¿cómo se llama? Un cristiano nominal. Quiero ser un hombre, una mujer de Dios que viven vidas plenas para ti. Dios nos promete en Filipenses 1:6, ese es un verso que repito constantemente. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él te promete que Él va a estar contigo. Lo que empezó contigo, Él lo va a terminar y Él lo quiere perfeccionar. Él quiere perfeccionar tu obra en ti. Dice Filipenses 2, versículo 13, Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Él es el que está en nosotros produciendo el querer como el hacer. No solamente nos incentiva a hacer, sino que también a querer algo. Él nos incentiva a hacer las cosas. Él no solamente llega y nos dice lo que es correcto, Él nos impulsa. ¿Cuántas veces en medio de nuestro caminar diario el Espíritu de Dios no está ahí incentivando nuestro corazón? Esta es la decisión correcta, este es el camino correcto. ¿Cuántas veces no somos redarguidos por la palabra y a través de ella el Espíritu de Dios nos inquieta y nos dice: este es el camino o esta no es la senda? Porque Él está permanentemente, Él nos ha prometido estar a nuestro lado y guiarnos a toda verdad. Entonces usted y yo no estamos solos. Él está con nosotros. Ya tenemos a Dios en nuestras vidas, pero necesitamos seguir conociéndole. Usted debe de ser alguien que anhela, que desea y que tiene un íntimo, un profundo deseo de conocerle cada día más. Eso es algo que caracteriza a alguien que está en un proceso continuo de transformación de su carácter. Es interesante, mire que primera y segunda de Pedro tienen un énfasis increíble en el asunto y en el tema de que necesitamos conocer a Dios mucho más. Esas dos cartas de Pedro son dos documentos que nos están recordando permanentemente que necesitamos seguirlo conociendo y no conformarnos con lo que aprendí hace 5, 10 o 15 años. Estamos en un proceso de conocer cada día mucho más íntimamente a nuestro Dios. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:2, y le leo varios versículos que están en esta epístola. Segunda de Pedro 1:2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la gracia y la paz de Dios sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. O sea, que tengamos un conocimiento de Él, un entendimiento pleno de Él. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:3, todo nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea que usted y yo tenemos un conocimiento de aquel que nos llamó, y a través de ese conocimiento es que usted sabe que Dios nos ha dado grandísimas promesas, Dios nos ha otorgado de sus múltiples bendiciones, Dios ha puesto de su Espíritu en nosotros. No estoy solo, Él camina conmigo, Él está a mi lado. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8. No os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted añade todas esas cosas de las cuales habla el apóstol Pedro, dice que eso nos va a permitir crecer en el conocimiento de Dios. Sigue diciendo segunda de Pedro 3, versículo 18, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué impactante todo esto. Estar en un proceso continuo de conocerle a Él. Y es que todos los días Dios nos quiere enseñar algo. Todos los días Él quiere instruir nuestros corazones para que podamos seguir en ese proceso de que nuestro carácter sea forjado, sea formado en nosotros.
Muchas veces las personas me preguntan o me dicen: pastor, en ocasiones hay tantas cosas con las cuales lucho en mi día a día, en mis circunstancias del diario vivir. Tengo batallas permanentes, luchas permanentes. Y mi respuesta siempre es: en la medida en que usted y yo procuremos conocer y tener una relación profunda con Dios, Dios va a operar en medio de tus temores, de tus dudas, de tus inseguridades, porque la palabra de Dios va a empezar a tomar cabida en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos. Y esa palabra es la que nos va a controlar, esa palabra es la que nos va a animar, esa palabra es la que nos va a motivar permanentemente, y usted la va a tener en su mente y en su corazón todo el tiempo. Y cuando vienen los momentos de duda, el Espíritu de Dios te trae esa palabra que te alienta, te anima y te exhorta, y usted llega y dice: sí, Señor, tú estás a mi lado. Y usted se levanta en medio de las circunstancias plenamente convencido de que usted no está solo. Esto es algo más que ser positivo, que es una expresión muy común que usamos hoy en día. Esto es más que ser positivo. Porque en el entorno, en nuestra sociedad, ser positivo es simplemente repetir algo por repetirlo. Pero esa no es la esencia de esto. El conocimiento de Dios nos lleva a un entendimiento pleno de quién es Él, de lo que Él hace, de sus promesas para con nosotros, de lo que Él me ha otorgado, de las cosas que Él me ha dado. Él está conmigo y Él está allí animándome y diciéndome: yo estoy a tu lado, sigue añadiendo todas estas virtudes, y yo sigo intencionalmente procurando cada día que esas virtudes se desarrollen en mí. Él opera en mí, pero yo también procuro que todo eso se fomente en mi vida, y es en medio de esa dinámica, amados hermanos, que empezamos a ver la transformación maravillosa que lleva a cabo el Espíritu de Dios en nosotros. Conocerle a Él es la clave para poder experimentar esa vida transformada. Conocerle a Él es la clave para estar en ese proceso de constante transformación de nuestro carácter, amado hermano, y que podamos lidiar y enfrentar cada circunstancia. Estamos en una escuela, la vida es una escuela. Y qué maravilloso es aprender en este escenario de la vida, teniendo al Espíritu de Dios como maestro para enseñarnos, guiarnos a toda verdad, instruirnos en toda verdad y dirigirnos a cada paso que damos. El Señor quiere que animes tu corazón. El Señor está queriendo que hoy podamos llegar y decir: ciertamente yo puedo crecer en el conocimiento de Dios. Dios me anima a eso. Dios me anima a eso. Dios llega y me dice: tú has sido renacido de una simiente incorruptible. Mire, impactantemente me gusta lo que dice Primera de Pedro 1, versículo 23. Siendo renacidos, le dice Pedro a los hermanos en las iglesias: siendo renacidos, hemos nacido de nuevo. Hemos experimentado el nuevo nacimiento, no de simiente corruptible. No hemos sido transformados por hombres, sino de una incorruptible, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. Es que Dios ha traído una transformación por su palabra. Esa palabra que nos da conocimiento, que nos da entendimiento, que nos da comprensión. Dios ha traído una transformación maravillosa y Él la quiere seguir haciendo en nosotros. Como niños recién nacidos necesitamos seguir creciendo, como decía Primera de Pedro 2:2. Necesitamos seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Levántese. Procure seguir diligentemente conociéndolo a Él, que esto sea un anhelo que usted tenga todos los días. No se conforme con la prédica del pastor del domingo. No se conforme con la meditación del hermano que nos enseña los días viernes a través de la Escuela de Crecimiento del Evangelio de Juan. No te conformes con eso, ni con el estudio de los jueves del discipulado.
procuremos estar día a día diligentemente metidos con Él, conociéndole a Él, entendiéndole a Él, y en ese proceso vamos a ser transformados. Vamos a experimentar una profunda transformación de nuestro carácter, lo cual nos va a permitir poder lidiar con todas las circunstancias y poder ser renovados y transformados conforme a la imagen de su Hijo, conforme a la imagen de Jesús, y que podamos vivir una vida que le glorifique a Él, y que podamos darnos cuenta que vivir en ese plano y de esa manera es tan solo un anticipo de lo por venir. Ese reino que Dios nos promete que un día vamos a disfrutar con el Señor, lo podemos disfrutar en este plano terrenal cuando vivimos en esa comunión íntima con Él. Empezamos a darnos cuenta cuál es la dinámica del reino de Dios. Empezamos a dar una pequeña probadita de lo que va a ser verle cara a cara, de lo que va a ser estar con Él, de lo que va a ser caminar con Él, de poder estar en una relación cercana, continua y permanente con el Señor. Qué maravilloso eso, hermanos, y qué desafiados que somos para que podamos llenarnos del conocimiento del Señor, que nuestro carácter sea transformado, que nuestras vidas sean transformadas, que nuestra oración sea: Señor, sígueme transformando, sigue trabajando con mi carácter, sigue trabajando conmigo. Ya tú hiciste una obra inicial, he sido renacido. He nacido de nuevo, pero quiero que tu obra permanente siga siendo llevada a cabo en mi corazón. Que ese sea un anhelo, que esa sea inclusive nuestra oración. Una oración permanente en nosotros, y que cada día nos levantemos, podamos orar al Señor, invocar el nombre del Señor, y que Él pueda seguir operando y llevando a cabo su obra maravillosa en nosotros. Oramos y le damos la alabanza al Señor en esta tarde.